Inicia, les voy compartiendo la pantalla. Si no lo ven o no lo escuchan, bueno, ahorita que ponga los videos, me avisan, ¿no? Aquí ya van a ver mi escritorio, ¿sale? Ahorita no voy a poder ver sus mensajes. Si requieren de hacer alguna pregunta o comentar algo en general, por favor prenden su micrófono para que yo los pueda escuchar. No puedo ver el chat, ¿sale? Entonces, nos habíamos quedado en Burdeos. A ver, vamos a hacer una retro aquí de Burdeos rápidamente. Y voy a poner esto un poquito chiquito y acá. Burdeos y en grande. ¿Sale? Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver Burdeos el día de hoy. Estábamos viendo de que pues es una importantísima región vinícola de Francia. Es pues una de las más importantes a nivel mundial, dada la calidad de los vinos tintos que aquí se elaboran. En todas las regiones vinícolas importantes, bueno, en la gran mayoría de ellas, va a depender mucho de ciertas características muy particulares que va a hacer que prolifere mejor la vitivinicultura. Entre ellas es el acceso que tenga al agua. La viticultura pues es una rama de la agricultura en la cual pues está dedicada a la vid, ¿no? Y en este caso, pues las plantas para la elaboración de uva y con ello la elaboración de vino. Entonces es una región de gran relevancia a nivel mundial por el acervo cultural que tiene, de tanto tiempo, de tantos siglos de tradición que va inmerso en la producción de vinos, que hasta hoy en día continúa vigente. Su nombre proviene del francés à bord de l'eau, que significa al borde del agua, gracias a estos ríos de los cuales pues, se obtiene principalmente el agua para llevar a cabo esta actividad, ¿no? Principalmente desde el Océano Atlántico, donde nace el río de la Gironde, y que hacia la parte central de la región se va a abrir en dos grandes caudales que va a ser el río de la Dordogne y el de la Garonne, ¿sale? El de la Garona y el de la Dordoña, de los cuales también va a ser como va a marcar una delimitancia entre subregiones de la propia región, que era lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Y que les comenté, mientras más específico sea una etiqueta con respecto a la región donde proviene, pues el vino va a denotar muchísimo más calidad. ¿Por qué? Porque te está hablando en general de uva en específico que se está obteniendo de una región en específico y que al ser de un lugar en particular, pues está proyectando la calidad que directamente representa del lugar de origen. Vimos algunos datos generales, una de las regiones más importantes de Francia, donde se va a producir cerca del 30% del total de la vitivinicultura del país, con 57 denominaciones de origen, 117,000 aproximadamente hectáreas de viñedo plantado y Burdeos considerado la región con mayor producción de vinos finos en el mundo, y ahorita van a entender un poquito del por qué. Vimos que estaba formada por 5 distritos, los cuales son el Médoc, Graf, Sauternes, Livourne y Entre-deux-Mers, ¿sí? De los cuales, bueno, eso se había comentado, los habíamos citado en esta parte del mapa. También se van a dividir en subregiones. Cada subregión va a tener, se va a dividir en varios pueblitos, entonces es de vital importancia en este caso reconocer correctamente la geografía donde proviene cada vino, porque en varios casos les va a decir, no les va a decir a lo mejor que es del Medoc, pero les va a decir que es de una subregión del Medoc, ¿no? Como en el caso aquí en esta coloración un tanto rojiza, que es donde se encuentra el Medoc, pues algunas subregiones del Medoc como la región de Pauillac, la de Saint-Estève, la de Saint-Julien, Listrag, Molly, el Haut-Médoc o Margaux, ¿sí? Son pueblos directamente dentro del Medoc y el Medoc está dentro de Burdeos. Entonces, si les está haciendo la mención de uno de estos pueblos más pequeñitos, se está haciendo mucho más específico el vino correspondiente al lugar de origen, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que la uva proviene de allí y que también el vino fue elaborado en ese pequeño pueblo y que pues denotan esta gran calidad detrás probablemente por siglos de tradición
y técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación desde hace ya varios siglos. Vimos las varietales que vamos a encontrar en esta región, donde en un vino de Burdeos es muy raro que les mencione la uva, pero que sabemos, ya hemos platicado desde vitivinicultura, desde viticultura y enología, ese tema de la mezcla bordelesa, que les pedí que se la aprendieran, que se la tatuaran ya directamente en su mente, en las cuales pues está más dedicado a la elaboración de uvas tintas. De las que más se elaboran se encuentra la Merlot, la Cabernet Sauvignon y la Cabernet Franc. Y varios de los vinos, dependiendo también de la región, llegan a ser adornados con algunos toques de Petit Verdot y Malbec. También la Carmenère es una uva que proviene de esta región, sin embargo, hoy en día pues tiene muy poca plantación en general y carece de relevancia en el caso de la Carmenère. Es muy poquita, pero de aquí nació esta uva que ahora que veamos Chile, vamos a ver cómo radica la importancia de la Carmener hoy en día. Dentro de las uvas blancas que se llegan a producir, pues la principal es la uva Semillón, con más de la mitad de la plantación de uvas blancas, seguida por la Sauvignon Blanc y otras, como en el caso para algunos vinos en menor proporción, de uva Muscadel. Tienen que saberse la mezcla bordelesa de memoria ya. Ya el día de hoy o en esta semana, anótenla en un papel cerca de donde se encuentren ustedes y esténla repasando porque la voy a estar preguntando muchísimo y aparte de que viene en su examen. Entonces, ese tipo de datos solamente se pueden aprender de memoria, es ir repitiéndoselo y repitiéndoselo y repitiéndoselo hasta el cansancio, hasta que se quede marcado en su subconsciente y ustedes sepan con qué uva se elaboran los vinos aquí en, en Bordeaux, ¿sale? Dentro de la clasificación estábamos hablando de los niveles de calidad, que prácticamente está ligado a este tema de qué tan específico es el lugar de donde proviene, ¿no? Como en el caso, la primera, que sería la apelación de origine Bordeaux Contrôlé o Bordeaux Superior, que quiere decir que está hecho en cualquier región de Burdeos, ¿sale? No es lo mismo a que te diga que es un vino de Francia, a que te diga que es un vino de Burdeos. Está siendo más específico en el caso porque te está mencionando la región donde proviene. Quiere decir que la uva proviene de Francia y que está hecho, digo, perdón, la uva proviene de Burdeos y que está hecho en Burdeos, ¿no? En esta región particular. Estamos delimitando la ubicación geográfica, pero mientras más específicos seamos, de mejor calidad va a denotar el vino. Como en el caso de las apelaciones de origine controlé regionales. ¿Qué quiere decir? Que provienen de una de estas 5 subregiones de Burdeos, ya sea el Medoc, ya sea Livorné, ya sea Sauternes, Graf, Entre-Deux-Mer, y esas son las principales, ¿no? Las 5. Pero si todavía es más específico que te dice un pueblo dentro de estas subregiones, pues todavía va a denotar muchísimo más calidad, ¿no? Como las apelación de origen controlé comunal, que son pequeños pueblos que pueden usar una denominación de origen, como en el caso, el ejemplo de la región de Margaux, que está dentro del Medoc, y el Medoc está dentro de Bordeaux. ¿No? Estamos hablando de estamos siendo muy específicos con el lugar de origen. Y ya am, lo más específico que podemos llegar a hacer en el caso de un vino, en este caso de esta región, pues son los chateaux. Esta palabra chateau, que directamente al español significa castillo, quiere decir que la uva proviene de una propiedad en particular y que está el vino también elaborado en esa misma propiedad. Tanto la uva como la elaboración es en la propiedad, en el mismo chateau, y es muy específica y una región, pues digamos, muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando de cierto número de hectáreas, de los cuales se va a encontrar la propiedad, que va a ser el castillo, y ahí mismo se obtiene la uva y se elabora el vino, ¿sale? Como en el caso del Chateau Beausoleil, ¿ok? Por ejemplo, entonces estamos siendo muy específicos. Vamos a ver cada una de estas regiones importantes y vamos a empezar por el Médoc. Eh, Aquí se van a producir vinos tintos en general, ¿no? La producción está dedicada a los vinos tintos, sobre todo los que tienen denominaciones de origen. Y se va a dividir el Medoc en 2 zonas, en el Alto Medoc o Haut Medoc y el Bajo Medoc, que es el Bas Medoc, ¿sale?
Y estas, a su vez, se van a dividir en 8 apelaciones o denominaciones de origen. ¿Sale? Que son estos pueblitos. Les pido que lo anoten. La región, subregión de Saint-Estèphe, Saint-Julien, aquí lo van a encontrar también en el mapa, que se encuentra del lado derecho, la región de Pauillac, Molly, Listrac, Margaux, el Haut-Médoc, que se escriba, como se escribe con H, Haut-Médoc, ¿no? Fonéticamente, y el Bas-Médoc o Bajo Médoc, que se escribe Bas-Médoc fonéticamente, ¿no? ¿Por qué les pido que particularmente del Medoc se aprendan estas subregiones? Porque son de los lugares donde se elaboran vinos súper famosos, de gran calidad y que tienen un montonal de tradición y ahorita van a entender por qué. Vamos a hablar sobre la clasificación napoleónica de 1855. Les voy a contar rápidamente. Napoleón III era un amante de los vinos en general, ¿no? Particularmente de los vinos espumosos, pero le encantaba el vino en lo general. Entonces, él realiza un concurso en París, en los cuales se iba a realizar una clasificación de los mejores vinos de toda Francia. ¿Sí? Entonces, Napoleón III, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, crean la primera exposición universal de París. Dice, fue una exposición de todo lo que hacían en el país correspondiente a los vinos. Y la región, perdón, y la región de Medoc lleva la mayoría de las preseas, la mayoría de los mejores vinos, y otorgan una clasificación llamada cru. ¿Sale? ¿Qué es el cru del lado derecho? Ven, término que define a los vinos de calidad superior procedentes de viñedos determinados. Y la palabra cru directamente se puede traducir como pago. ¿Sale? Cuando veamos el tema de cru, en el caso de España, lo vamos a conocer como pago. ¿Sale? ¿Qué es un cru o qué es un pago? Estamos refiriéndonos a una región muy, muy, muy específica, ¿sí? Es sumamente específica y muy delimitada, ¿sí? Que va a tener características únicas, ¿sí? Va a tener casi su propio microclima, esa pequeña porción de terreno. Estamos hablando de hectáreas, ¿no? Algunas hectáreas ahí conjuntas que va a tener características edáficas, o sea, de climatología y de suelo único, ¿sí? Que incluso es distinto completamente a lo que se encuentra en cualquier parte de la región, ¿sale? Es muy particular. Entonces, ese término cru va a definir a los vinos con esta clasificación de pago, ¿ok? Y se los voy a presentar. Bueno, para empezar, fueron varios niveles de cru, ¿sí? Desde los Cinquième Cru Classé, seguido por los Quatrième Cru Classé, los Troisième Cru Classé, Deuxième Cru Classé, y los mejores, los más importantes, los meros, los chipotle, los rifados, los que eran los más fregones de todos, fueron los Premier Cru Classé, ¿sale? Que son los que nos vamos a aprender, los Premier Cru Classé, se los presento. Son estas etiquetas, ¿sale? Es el Chateau Latour Grand Cru Classé, Premier Grand Cru Classé, Chateau Margaux, que también es un Premier Grand Cru Classé, el Chateau Lafite Rothschild y el Chateau Aubryon, ¿sale? A ver, van unos datos importantes, ¿sale? Datos importantes, anótenlos en este momento. Todas las etiquetas, son 5, ¿sale? Todas las etiquetas provienen del Medoc, excepto una. Todas las etiquetas provienen del Medoc, excepto una, que es el Chateau Aubryon. Aubryon. Ese no proviene del Medoc. Sí proviene de Burdeos, pero no proviene del Medoc. ¿Sale?
Entonces, el Chateau Latour, el Chateau Margaux, el Chateau Lafite y el Chateau Mouton-Rothschild son del Médoc. El Haut-Brion proviene de la región de Grasse. ¿Estamos? Ese es el primer dato importante. Necesito que lo anoten porque viene en su examen. Todas provienen del Médoc, excepto el Haut-Brion. El Haut-Brion proviene de Grasse. Eso primero. Ahora, todos fueron premiados en 1855, excepto uno. Todos fueron premiados en 1855, excepto una etiqueta. Esta que se premió después fue el Chateau Mouton-Rothschild. Esa no se premió en 1855, se premió hasta 1973 y ha sido la única etiqueta que ha pasado de ser Deuxième Cru Classé a Premier Cru Classé. De ser segundo Cru Classé pasó a ser primer Cru Classé. Es la única etiqueta que ha ascendido. Y eso fue en la añada de 1973, precisamente con esta etiqueta que vemos del lado de derecho, que tiene ahí una pintura de Picasso. ¿Va? Entonces, todas son del Médoc, excepto el Haut-Brion. Y todos fueron premiados en 1855, excepto el Mouton-Rothschild. El Mouton-Rothschild ascendió de Deuxième Cru Classé o segundo Cru Classé a Premier Cru Classé hasta 1973. ¿Sale? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Correcto. Va. Entonces, espero que hayan notado eso porque viene en su examen. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez alguno de estos vinos en algún momento? Sí, a mí me hicieron aprenderme los 5 grandes vinos en sentidos de maridaje. En sentidos y maridaje. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué te obligaron a aprenderte esos mejores vinos de Burdeos? Bueno, su chef que nos daba clase nos dijo que eso era importante y que no lo grabáramos mucho. Entonces, en los exámenes que nos hacía, siempre venían y de hecho teníamos que pronunciarlos bien porque no lo hacía oral y escribirlos bien. Correcto. Ok, qué estricta. Porque hasta eso yo también doy esa clase, pero creo que me enfoco más hasta ahorita que lo estamos viendo, ¿no? Que le estamos como dando importancia. Ni siquiera en viticultura se los había mencionado. Bueno, tal vez hay algunos datos de alguno. Pero, muchas gracias, Tamar, por mencionarlo. Hay algunos, o sea, son muy importantes que incluso aparecieron en la película de Ratatouille. Les voy a compartir un pequeño fragmento que encontré por acá sobre, en este caso mencionan el Lafite, el Chateau Lafite. Vamos a ver un pequeño fragmento, unos cuantos segundos de este video. Toasting your success, eh, Linguini? Good for you. Oh, I just took it to be polite. I don't really drink, you know. Of course you don't. I wouldn't either if I was drinking that. But you would have to be an idiot of elephantine proportions not to appreciate this 61 Chateau Latour. And you, Monsieur Linguini, are no idiot. Menciona la etiqueta del Chateau Latour. ¿Dónde está? Esta mera. De la añada de 1961, que ha sido una de las mejores añadas de toda la región, en la historia de toda la región. Bueno, a eso hay como un dato curioso. Vámonos para acá donde estamos aquí. Entonces, ¿sale? Se las van a aprender. Ahora sí, como ya para Tamar no va a ser tan difícil, porque ya se lo habían mencionado, pero ustedes se las van a aprender y esos datos que les acabo de compartir también. ¿Sale? Que todos provienen del Médoc. Por ejemplo, el Latour proviene de la región de Pauillac, que está en el Médoc. ¿Sale? Margaux, que es del Chateau Margaux, también está dentro del Médoc. El Chateau Lafite también proviene de Pauillac. Y el Mouton-Rothschild proviene sí, del Médoc, pero también de Pauillac. ¿Sale? El único que no proviene del Médoc es de
el Haut-Brion, que proviene de la región de Pessac-Lognan, que está dentro de la región de Graf. ¿Ok? De Graf. Entonces, se los aprenden y estos datos importantísimos porque viene en su examen. Sale, ya hablamos del método. Vámonos a la región de Graf. En este se van a producir tanto vinos blancos como tintos y se va a dividir principalmente en dos grandes zonas. La región de Pessac-Lognan y la región tal cual de Graf. Que va a comprender subregiones como la de Sarron o la de Barsac. También está prácticamente dentro de Graf la región de Sauternes, pero ahorita hablamos de por qué Sauternes va aparte, ¿no? Se cuece aparte. Dice, fueron clasificados los vinos en 1959 por la INAO, a excepción de el Grand Cru Classé, que fue clasificado en 1855, que es el Haut-Brion, ¿sale? De la región de Pessac-Lognan. La clasificación fue de Premier Grand Cru del Château Haut-Brion en 1855. Ya se los había comentado. Sale, vámonos a la región de Sauternes. Esta región que en el mapa se ve en coloración amarillo-ocre, ubicada en la parte sur de Graf. ¿Por qué les digo que se cuece aparte? Principalmente por los tipos de vino que se producen aquí, ¿sale? Dice que sus viñedos son susceptibles para la botrytis. Entonces, por lo tanto, ¿qué tipo de vinos se van a elaborar aquí en Sauternes? ¿Dulces? Dulces naturales, ¿sale? Recordemos que los vinos dulces naturales principalmente se obtienen por tres métodos. ¿Cuáles son? Aparte del de la botrytis, es uno. El ice wine. Ice wine. ¿Y el último? Cosecha tardía. Cosecha tardía, correcto. O late harvest, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, en esta región de Sauternes es donde se llegan a producir vinos dulces naturales a partir de la metodología de Botrytis cinerea, que es este hongo también conocido como podredumbre noble, la cual pues realmente no va a podrir a las uvas, lo que va a hacer desecarlas, va a deshidratarlas para irlas convirtiendo en pasitas, pero no la mata en general, nada más se deshace del agua. Entonces, al momento que vendimiamos estas uvas, como si yo lo hubiera hecho, al momento que realiza la vendimia para elaborar estos vinos, pues el mosto obtenido va a tener una carga mayor de azúcar porcentual, ¿no? Entonces se va a obtener vinos dulces naturales a partir del método de Botrytis cinerea. Y aquí se va a elaborar el único Premier Grand Cru superior blanco, ¿sale? El único blanco, las otras etiquetas que les presenté son tintas, ¿sale? El único blanco es esta etiqueta que les estoy mostrando del lado izquierdo, el Château d'Yquem, de la región de Sauternes, vino dulce natural, a partir de la uva semillón, que va a ser la uva botrytizada, y la Sauvignon Blanc, que le va a aportar acidez al vino. A esta etiqueta, anótenlo por ahí, se le conoce como al rey de los vinos de postre por excelencia. Por eso son tan caros esas etiquetas, son una barbaridad. Todos los Premier Grand Cru Classé están abismalmente caros, no saben. Un chorro. Entonces, la legislación va clasificada en 1855 y son tres categorías las que se producen aquí en Sauternes, ¿sí? El Premier Grand Cru Classé superior, blanco, que es el Château d'Yquem, el rey de los vinos por excelencia, y otros vinos que son Premier Cru y Segundo Cru. ¿Sale? Pero el que nos importa sea este mero, ¿no? El más chido. Y ven, por ejemplo, el tema también aquí, de la clasificación, ¿no? Que proviene de una apelación. Siempre van a encontrar la región en medio de entre la palabra apelación y la palabra controlé. ¿De dónde proviene? De la apelación Sauternes controlé. Ya, ustedes ya saben, ¿no? Que ¿dónde está Sauternes? Que está dentro de Burdeos.
es parte de una subregión de Burdeos. ¿Y dónde está Burdeos? En Francia. ¿Y dónde está Francia? En Europa. Y Europa está en el planeta Tierra. No estamos hablando de mucha especificación al momento de mencionar esta apelación de origen, que es muy importante. Sale. Ya hablamos de Sauterre. Vámonos a la región de Livorno. Esta es la apelación de origine controlée más extensa de toda Francia, ¿no? En esta ubicación en coloración lila, ¿no? Amoratado, púrpura. Dice que produce excelentes vinos tintos, principalmente a partir de la uva Merlot con Cabernet Franc. Principalmente la Merlot y la Cabernet Franc. De la mezcla bordelesa, aquí en Livorno se dedican más a la producción de estas uvas en particular. Y no se producen vinos blancos. De acá se va a tener dos clasificaciones, ¿sale? Perdón. Livorno se va a dividir en dos subregiones principales, que es la región del Pomerol y la región de Saint-Emilion. Del Pomerol y Saint-Emilion. Ok, ahora sí. Y de la clasificación se va a dividir en dos, los Saint-Emilion genéricos y los Saint-Emilion Grand Cru. Y de los Grand Cru se van a dividir en Grand Cru A y Grand Cru B. Pero esta es una clasificación distinta a la napoleónica. Porque, a ver, vamos aquí por acá el tantito aquí, ¿no? Al mapa. Entonces, todos los vinos que ganaron los Premier Grand Cru Classé eran de este lado del río de la Gironde, ¿no? De acá, de Medoc, la mayoría, y uno de Graf, por acá, del otro lado. Entonces, en esta región se quedan así como de, ¿qué? ¿No? O sea, también nosotros hacemos buenos vinos, ¿no? Y que su clasificación Grand Cru, napoleónica, pues no le va a llegar a nuestros vinos. Entonces, hay dos etiquetas principales que van a denotar esta clasificación de Grand Cru, pero la de Livorno es muy particular. Prácticamente ellos mismos se dijeron así como de, acá también hacemos buenos vinos, ¿no? Y crearon esta clasificación de los mejores vinos de Livorno, que son, del Grand Cru A, son dos etiquetas, el Cheval Blanc y el Chateau Ozon. El Chateau Cheval Blanc y el Chateau Ozon. Bien importante en la etiqueta de Cheval Blanc, ya que una de estas botellas fue vendida en una subasta por 224.598 euros en una subasta en Ginebra, Suiza. Una de las etiquetas más caras de toda la historia. Una de las más caras, también hay otras bien caras. Y de Grand Cru, de la clasificación Grand Cru B, se encuentra el Chateau Figeac. También lo mencionan en Ratatouille. Vamos a ver un fragmento de la película. ¿Ya decidió con qué comenzar, señor? Sí, creo que sí. Después de leer todas estas bufonadas del nuevo chef, creo que se me antoja algo de perspectiva. ¿Es todo? Quiero una fresca, clara y deliciosa perspectiva. ¿Hay algún vino que sugiera? ¿Con qué, señor? Perspectiva. ¿Me está diciendo que no tiene? La verdad. Está bien. Si ya no tienen perspectiva y ningún otro la posee en esta aburrida ciudad, les ofrezco un trato. Si proveen la comida, yo me encargo de la perspectiva. Y traiga una botella de Cheval Blanc del 47. Pero creo... ¿qué desea ordenar? Dígale al chef Linguini que quiero comer lo que ose servirme, que puede atacarme con lo mejor
que tenga. De la añada de 1947, precisamente fue esta botella, ¿sí? De una presentación, si no mal recuerdo, de 6 litros del Chateau Cheval Blanc de la región de Saint-Emilion. El Gran Cru A, uno de los Gran Cru A de Livorne. En Livorne también hay una etiqueta bien importante, bien importante, que es proveniente de la subregión del Pomerol. Este vino que se encuentra del lado derecho, el Petrus. Petrus, en este caso no es un chateau, pero sí es una propiedad. Dice que carece de clasificación oficial, pero es uno de los vinos también más caros que hay. No producen vinos blancos y el más famoso del Pomerol es el Petrus. Ellos se autodenominaron con la clasificación de Grand Vin, un gran vino de Pomerol. Que incluso es mucho más caro que varios de los Premier Grand Cru Classé del Médoc. Vamos a ver un video directamente de por qué es tan fregón el Petrus. ¿Qué pasó? Acá. Déjame cerrar esto y aquí. Vamos a ver este video sobre el Petrus. Proveniente de la región del Pomerol, en la zona vinícola de Burdeos, en el banco derecho del río La Gironda, se encuentra una propiedad de 11.5 hectáreas. Estamos hablando de Petrus. Petrus toma su nombre del griego Petros, que significa Pedro. Este mítico viñedo está sembrado 100% del cepaje Merlot, pero hace unos cientos de años no era siquiera un viñedo. Los suelos de Petrus datan de al menos 40 millones de años de antigüedad. La meseta circundante es de grava. Petrus se encuentra en un plató muy interesante, donde los primeros 60-80 centímetros de profundidad es de arcilla, pero por debajo de esta primera capa hay otro tipo de arcilla llamada esmectita, un tipo de arcilla azul que en época de invierno es sumamente absorbente y luego se torna impermeable, lo que permite que en verano hidrata las parras o las vides. Sus vecinos como Château La Conseillane, Château l'Evangile, Vieux Château Certain son verdaderos chateaux con un suelo cargado de grava. Lo interesante es que Petrus no cuenta con esta grava. Se debe de considerar que desde la entrada al viñedo y unos 40 metros más adentro hay una ligera loma con 10 metros de desnivelación ascendente. Petrus tiene un suelo más viejo que la apelación de origen Saint-Emilion, y esta zona es de pura grava, con alto contenido de cal. Pues, si consideramos que Petrus, al ser más antiguo, debería de tener este material, en los 11.5 hectáreas no es el caso. Y por la antigüedad de sus viñedos, la grava debería de estar en la capa superficial y la arcilla debajo de ella. Lo cierto es que no es el caso. Y lo más curioso, como se indicaba al inicio, al ser una loma, debió verse erosionada esta arcilla con el pasar de los miles de años por los vientos, y no es el caso. Antes del siglo XVIII, Petrus no era considerado un viñedo, ya que los viticultores de la zona preferían sembrar los suelos en arcillosos calcáreos o suelos calcáreos. No se tiene mucha información del viñedo en el siglo XIX, pero sí se sabe que antes del ataque de la filoxera, en el año de 1870, se había sembrado Carmener y Malbec, pero luego de esto se vio replantado con Cabernet Franc y Merlot.
Hoy en día, la filoxera habita en el viñedo y saben convivir con el enemigo. Los enólogos de Petrus han logrado encontrar 55 clones del cepaje Merlot en el viñedo y seleccionar los que mejor se adaptan. Eso sí, luego de 70 años las parras son sustituidas por nuevos clones. Se dice que en los 50 Einstein y los Kennedy lo llegaron a beber. Y en el 49 fue parte del banquete de boda de la reina de Inglaterra Isabel II. Y para el 59 fue el primer vino que superó el valor de los vinos de Burdeos. Perteneció por más de 200 años a la familia Arnaud, una de las familias más poderosas de Francia, pero fue vendido a Madame Loba, dueña de Château Latour, un Grand Cru Classé de Burdeos. Tras su muerte en el año de 1961, la herencia pasó a la familia y fue vendido a sus actuales dueños, la familia Moyer. Ok, son características edáficas muy especiales lo que tienen estos terrenos, por lo que hace que los vinos sean sumamente peculiares e irrepetibles en toda, incluso la región de Burdeos, ¿no? Ok, hablamos del Pomerol. Y, por último, vamos a hablar sobre los Cremants de Bordeaux. ¿Qué son los Cremants de Bordeaux? Anótenlo, por favor. Son vinos espumosos, vino espumoso, elaborado con el método de Champenois o método tradicional. Es lo mismo, ¿no? Champenois y tradicional es lo mismo. Pero a diferencia de los vinos espumosos de champán, en este caso la apelación es distinta. El hecho de que sea un cremant sí lo hace por método tradicional, sí lo hace por método champenois, pero no tiene la denominación de origen como en el caso de los vinos de champán. Esos son como los más estrictos, ¿no? Y ahorita los vamos a ver, a la región de champán. Pero seguimos hablando de vinos por método tradicional, pero de burbujas un tanto menos finas y menor presión en la botella. Son menos estrictos en la elaboración, por eso el tirage suele ser de menor tiempo, por lo que van a ser las burbujas menos finas. Pero sigue siendo método tradicional. Aquí en Burdeos normalmente se elaboran a partir de uva Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Semillon y Muscadel. ¿Sale? O en combinación de estas o más inclinado hacia alguna en particular. Pero son de las uvas que se elaboran para la elaboración de estos cremants. Y no, bueno, les voy a dejar algo claro. El que sea cremant, no nada más son de Burdeos, ¿sale? No solamente son de Bordeaux. Simplemente por ser cremant, puede ser de cualquier otra región de Francia, y quiere decir que son vinos espumosos a partir de método champenois, pero está fuera de las regiones de champán. El champán es muy particular. ¿Sale? Vino espumoso a partir de método tradicional o método champenois. En este caso son menos estrictos que la denominación de origen champán, pero sigue siendo método tradicional. ¿Va? ¿Por qué se los digo? Porque van a tener que reconocer vinos por su método de elaboración. Y si yo les pido que me digan con qué método están hechos los cremants en Francia, ustedes me van a decir tradicional o champenois. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo, profe, una Sí. pregunta del Petrus. ¿Por qué no está considerado un Chenac? ¿Un chateau? Un chateau, sí. Sí. Recuerda que la denominación chateau se refiere a una palabra que es castillo. En este caso, no es un castillo. Ok. Y es una propiedad, pero no es un castillo. En este caso no es un chateau. Recuerden que en Francia hay miles de castillos, ¿no? Miles de chateaux. Pero el caso de Petrus no es. Cuesta 140,000, ahorita no sé, me imagino que sí. Yo lo llegué a vender lo máximo que lo llegué a vender fue en 95,000. Y llegó un punto en el que estaba también muy barato en 45,000. Cambiaba mucho. Pero estaba tremendamente caro. O sea, ¿quién bebe Petrus? Solamente la realeza,
Pues no, yo la verdad es que no. No los he probado. No he probado, no solamente he probado el Chateau d'Yquem y no fui muy fan porque no me gustan tanto los vinos dulces, sino sí es muy complejo y parece miel, ¿no? Pero pues así como completamente de mi agrado, no lo fue. Ya en algún momento, ¿no? En algún momento también habrá que probarlo. Como que yo en ese sentido no me, es importante saberlo, sobre todo en el ramo, y sobre todo si van a estar trabajando en lugares de mucho prestigio, pues se van a vender esos vinos, ¿no? Y tienen que saber qué onda con ellos. Y los van a llegar a probar, ¿no? El mismo ámbito los va a invitar a eso. Ya lo he visto en varios colegas y sí pasa mucho. Sin la necesidad de que lo tengan que pagar. Pero, yo tengo como una visión un poco distinta con respecto a ese tema, ¿no? A ese tema de los mejores vinos. Para mí hay vinos buenos y los más buenos, ¿no? Pero casi vinos malos no tanto. Y en ese sentido como que siento que un vino siempre se puede adaptar perfectamente a alguna situación. No es tanto que sea malo o que sea bueno, sino que está hecho para cierto fin en particular. En estos son pues, mucho lujo, mucha tradición, mucho tema en específico de terroir, ¿sí? En eso radica, ¿no? En su historia, en todo esto que conlleva directamente de la elaboración e incluso de forma cultural, ¿no? Todo es lo que está detrás en la elaboración de estos vinos. Pero hay muchos vinos muy buenos también que no implican tanto costo y que no son, o sea, que no también tienen que ver con ese tema de historia y de peculiaridades, pero obviamente pues estos son vinazos famosísimos y de gran relevancia en el mundo. Entonces, déjenme abrir otra presentación. Vamos a continuar hablando de Francia, pero hasta ahí terminamos con Burdeos. Ya ven que es muchísimo de Burdeos. Ya de los otros vamos a ver también un poquito, pero no tanto. Burdeos es así un mundo directamente. Es un monstruote de la vitivinicultura. Entonces espérenme, creo que tengo que presentarles primero un video. Sí. Déjenme abrirlo. Para saber cómo interpretar una etiqueta de Burdeos. Prácticamente en este video va a ser un resumen de todo lo que les hablé. Déjenme compartir la pantalla. Con sonido, pantalla. Vamos a aprender a interpretar una etiqueta de Burdeos. Lectura de una etiqueta de vino francés, Burdeos. Bordeaux, o bien Burdeos en español, es una de las zonas más prestigiosas y referentes del mundo vinícola, ya que cuenta con una superficie de 120.000 hectáreas y con una historia vitivinícola que data desde el año 36 a.C. Burdeos es una zona portuaria que se encuentra ubicada en el sudoeste de Francia, con una ribera que la recorre a lo largo llamado Gironda. En su banco izquierdo encontramos la zona del Médoc, dividida en dos zonas. El Haut-Médoc, con 26 municipios, donde 6 de ellos pueden usar el nombre del municipio por su prestigio, tales como Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Margaux, Mouly y Listrac. Y en el Bas-Médoc, integrado por 13 municipios, que suelen usar la apelación AOC Médoc. Veamos esta etiqueta. Château Haut-Brion Cru Classé de Grave, Pessac-Léognan. Apelación Pessac-Léognan Contrôlé. Premier Grand Cru Classé en 1855. Esta etiqueta nos ilustra el entender el vasto mundo del vino de Burdeos. ¿Qué es un château? Un château era la vivienda de familias nobles y aristocráticas que se envolvían en las altas esferas políticas de aquellos años. Una vivienda con no más de 100 hectáreas. Haut-Brion es el nombre de este château. Cru es la máxima expresión de un terroir
y terroir es la combinación de factores que dan el carácter a un vino: clima, suelo, planta, hombre. Pero nótese que en esta etiqueta dice Premier Grand Cru Classé en 1855. En el año de 1855 se llevó a cabo la Exposición Universal de París como un método de exhibir al mundo la gran variedad de productos en bellas artes, agrícolas e industriales de Francia. Pero esto requería de un orden, por lo que por mandato de Napoleón III se clasificaron los vinos en función del terroir, el prestigio del productor y el precio en el mercado, lo que llevó como resultado a que 5 chateaux gozaran la clasificación de Premier Grand Cru Classé o bien Grand Cru de primera clase, lo mejor de lo mejor. Luego se clasificaron 56 chateaux más, eso sí, en una categoría de Deuxième Grand Cru, Troisième Grand Cru, Quatrième Grand Cru, Cinquième Grand Cru. Juntos representan el 20% de la producción de Burdeos. Hay muchos datos curiosos, como por ejemplo este. Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande es un cru de segunda clase de la región de Pauillac. Su vecino es Chateau Latour. Ambos están colindantes. Pero Chateau Latour es uno de los 5 Premier Grand Cru, mientras que Comtesse de Lalande es un segundo cru. Y aunque sus vinos son espectaculares, desde el año de 1855 no ha existido ninguna reclasificación y sigue siendo Chateau Latour un Grand Cru y Comtesse de Lalande un segundo cru. Lo que sí ocurrió fue un movimiento llamado los Crus Bourgeois, o bien burgueses, y los otros llamados Crus Artisans, o bien artesanos, que en resumen, al quedar excluidos de tal clasificación en el año de 1855, crearon su propia categoría, reuniendo 680 chateaux. Esta mención es ratificada por el Ministerio de Agricultura francés. No tienen una clasificación de Premier o Deuxième o Troisième categoría, pero sí utilizan el Cru Bourgeois o el Cru Artisan como marca de calidad. Volvamos a la etiqueta. Chateau Haut-Brion Cru Classé de Graff Pessac-Lognan, apelación Pessac-Lognan Contrôlé. Premier Grand Cru Classé de 1855. Haut-Brion está fuera del Médoc. La subregión es Graff, que le pertenece a Burdeos. Dentro de la región de Graff, encontramos que Graff está compuesta por pueblos como la zona de Sauternes, Pessac, Talence, Léognan, Martillac, Morillon y Portes. Este vino viene de la apelación de origen controlada Pessac-Lognan. Otro vino famoso de Graff, de la apelación Sauternes, es Chateau d'Yquem, un Premier Grand Cru. Dentro de la zona de Burdeos, otra gran apelación es Saint-Émilion, que se encuentra ubicado en el banco derecho de la Gironda. Los vinos de Saint-Émilion no formaron parte de la clasificación del año de 1855, sino fue hasta el año de 1955 que contaron con su propia clasificación y cuentan con una revisión periódica. Hoy en día, los vinos más destacados de esta apelación de Saint-Émilion lo son Chateau Ausson y Chateau Cheval Blanc. Son los 2 vinos actualmente que cuentan con la categoría Premier Grand Cru Classé, categoría A. Hay unos 13 Premier Grand Cru Classé, categoría B, y 47 Grand Cru Classé. Además, un gran número de viñedos están clasificados como Grand Cru. Pero, ¿qué pasó con las uvas en estas etiquetas? Los vinos franceses lo que destacan es el terroir. La mayoría de estos vinos son referidos a la típica mezcla bordolesa. Bordeaux es un parque varietal y entre las uvas tintas podemos encontrar la Cabernet Sauvignon, que representa aproximadamente el 52% de las uvas sembradas en esta apelación.
Luego encontramos la Merlot con un 34%. La Cabernet Franc representa un 10% aproximadamente. Y el resto lo comparten la Petit Verdot, la Malbec y la uva Carmener. En las variedades blancas encontramos la Semillon y la Sauvignon Blanc. Es importante aclarar que hay algunos vinos que se destacan por la elaboración de un vino con una única uva. Tal es el caso de un vino llamado Petrus, ubicado en la región de Pomerol. Muchos le llaman Chateau Petrus, pero no cuentan con un chateau. Es un viñedo de 11.4 hectáreas que cuenta con un total sembrado de 95% de la uva Merlot y un 5% del cepaje Cabernet Franc. Y aunque no cuenta con una clasificación oficial del año de 1855, es un gran fan del Pomerol. Son un chorro de cosas las que hay que ver detrás, ¿no? Pero más o menos es lo que les va a ayudar a interpretar uno de estos vinos que son muy importantes, ¿no? En general en todo el ámbito, porque sí, en varios lugares se los van a encontrar y créanme que vender esas botellas es muy importante también. A ver, les voy a compartir otras diapositivas. Vamos a continuar, ya terminamos hasta ahí con Burdeos. Y ahorita vamos a ir a Valle del Loire, creo. Valle del Loire. No hay preguntas hasta ahorita. Todo va más o menos cayendo ahí en entendido. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Por qué se los digo? Porque la verdad el inicio de este curso es lo más difícil, ¿no? Es todo el viejo mundo, es de lo más estricto de la vitivinicultura. Pues ellos por eso se destacan en hacer vinos de gran calidad y se sabe, ¿no? A nivel mundial de que hacen unos vinazos por todo esto que está detrás, ¿no? Toda esta metodología, denominación, clasificación y seguimiento de la normativa para poder elaborar vinos de buena calidad. Entonces es una garantía el saber, el consumir estos vinos, que va a ser de calidad, por eso también suelen ser más costosos, a diferencia de muchas etiquetas de otros lugares. Bueno, hay de todo, ¿no? Se van a encontrar desde vinos de pronto consumo, ¿no? Que no tienden a guardarse, vinos de mesa comunes, vinos que no son nada complicados, hasta vinazos como estos Grand Cru Premier Grand Cru Classé, ¿no? Estamos hablando de clasificaciones bárbaras, clasificaciones de lo más importante en el mundo. A ver, ahí va cargando, vamos a esperar tantito y vamos a continuar hablando de otras regiones de Francia, porque no nada más es Burdeos. Ok. A ver hasta dónde llegamos en una hora. Todavía nos va a faltar una clase más, pero ya más o menos vamos a estar acá. Oh, carajo. Esta no era, perdón. Me equivoqué. Esta fue la que ya vimos. A ver otra vez. Ahora sí. Les dije que iba a ser un chorro de teoría y no los engañé, no les mentí. Entonces, estudian perfectamente todo este tema de Francia, porque viene mucho de ello en los dos exámenes, tanto en el bimestral como en el final. Les estoy preguntando mucho de las uvas, mezcla bordelesa, mucho de Burdeos, muchos de los Premier Grand Cru Classé, temas de clasificación, mucho de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, si tienen dudas, aclárenlas para que no se vaya rezagando. Y van a ver que en el resto de los países que vamos a ver vitivinícolas de Europa, es muy similar. O sea, si también tienen sus peculiaridades, son muy particulares también cada uno, pues también tienen sus similitudes. Este tema de las clasificaciones es muy similar en toda la Unión Europea,
pero pues unos denotan más calidad que otros y unos son como más estrictos también. Creo que los más fáciles son los de España, y no tanto porque venga en español, sino como que ellos no se complican un poco menos, ¿no? Se complican un poco menos en las clasificaciones. Entonces, también viene mucho de España. Entonces, mucho ojo en esa parte, porque tanto España, Italia y Francia es de lo fuertezón que vamos a ver en este bimestre, ¿no? En la primera parte del cuatrimestre. Entonces, ahí va cargando, un minutito más. Están pesadas, son un chorro de diapositivas. Ya les comparto, ¿no? Estas diapositivas ahí en Blackboard lo van a ver en contenidos semanales. Ya les compartí también las grabaciones para que si han tenido duda, de una vez también ahí se acerquen a resolver sus dudas. Pero lo ideal es que pregunten. No, hombre, cuando terminen este curso van a ser todos unos sommelier. No sé si se los he comentado, pero prácticamente entre viticultura y enología y vinos del mundo, ustedes están tomando un diplomado bien completo de experto en vinos. Eso está padrísimo. Sobre todo porque es algo carísimo, ¿no? Si ustedes lo cotizan en alguna, pues obviamente son puras escuelas privadas, son bien caros. Y aparte, pues se tiene que estar catando mucho vino. Que lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a estar catando ahí unas etiquetas, los que ya tengan su kit. Por cierto, los que tienen su kit, ¿me podrían decir qué etiquetas de vino son? Si siguen siendo las mismas, porque han estado como cambiando un poquito. Y y para ver qué tienen, ¿quién me podría mostrar las etiquetas de vino que tienen? Que lo tenga por ahí su kit. Alguien que me haga el grandísimo favor de prender su cámara tantito, en lo que va cargando las diapositivas. Nadie. Canijos, a ver, ándele. ¿Quién va a ser? ¿Quién ya tiene su kit? Que lo tenga ahí a la mano y que me diga qué etiquetas de vino tienen. Yo lo tengo, profe, pero tengo la caja ahí, bueno, abajo en mi casa, pero le tomé foto. No sé si quiera que le mande aquí en el chat las fotos. Ándale, pues. Sí, por favor, Rieke, por favor. Ok, Se lo voy a voy. agradecer. Gracias. Porque deben de tener uno italiano, uno español, uno argentino, uno chileno, 2 mexicanos y un alemán. Son 7, si no mal recuerdo. No sé si todavía sigan siendo los mismos. Y es que, pues, obviamente, pues, van cambiando año con año. Y me ha tocado de que luego no es exactamente la misma etiqueta. A veces llegan a variar por el año, ¿no? Algunos tal vez les toque, por ejemplo, el LH Zinfandel del 2020 y a otros el 2019, por ejemplo. Y eso hace que sean vinos distintos, pero también ayuda mucho, ¿no? El que tengan vinos distintos porque pues, se va denotando ciertas diferencias que están bien marcadas. Entonces, ahorita, a ver si María Rieke nos ahorita ayuda compartiendo esa foto que estoy viendo que los demás no quisieron compartirla. Qué mala onda, hombre. Qué feos. A ver. No, no son feos mis alumnos hasta eso. Dice, ok. Es el correcto. Ok, a ver. Oppenheimer, Petit Syrah, el Carmenère Estefanía, Santa Julia Malbec, el Blanc Zinfandel, el Sangre de Toro y el Martini. Ok, vamos a empezar con ese Martini. Va a ser el primero que vamos a catar. Te agradezco mucho por compartir las fotos, María Rieke. Por ejemplo, va a haber algunos, si ven ahí entre las fotos que mandó Rieke, del rosado, el Blanc Zinfandel, van a tener algunos una etiqueta distinta, ¿sale? Va a ser incluso otro diseño, pero va a ser el mismo vino, pero de diferente año. Ahí nos va a ayudar a ver un poquito temas de evolución directamente, cómo van cambiando incluso de color y cómo se van expresando de forma distinta, ¿sale? Porque ahí son 2 etiquetas distintas y también en el caso del Carmenère, el reservado Estefanía, el Viña Estefanía Carmenère, también ahí hay tanto 2019 y 2020 entre los kits. Entonces, pues vamos a ver ahí un poquito de temas de evolución que les va a ayudar mucho para reconocer ciertas características esenciales de este tema de la evolución de los seres vivos, ¿no? Que es el caso del vino. Para que lo vayan entendiendo y ya al momento que estén interpretando etiquetas, pues digan, pues yo creo que este vino está en su mero punto, ¿no? Ya de ver
evolucionado, llegar a un punto de equilibrio y va a estar bien, bien sabroso. Ok, vamos a empezar a hablar del Valle de Loire, ¿sale? El Valle de Loire se localiza al sur de París, París ahí en el mapa. Déjame un poquito más grande esto. Ahí París se nota en la capital del país, en una coloración azul. El Valle de Loire está un poquito hacia el sur de París, en un lugar muy central, ¿no? Y se va a dividir también en 4 subregiones, ¿sale? Que es la primera, la región de Muscadet, también conocida como Nantes o Muscadet. Puede aparecer así las apelaciones de origen, ¿sale? Pero en este caso es la misma. La región de Anjou-Saumur, en este caso son 2, pero junta con pegada, ¿no? Juntas pero no revueltas. La región de Touraine y el Haute-Loire o Alto Loira. De hecho vienen así tal cual, ¿no? Van de izquierda a derecha en estos círculos. La de Muscadet en esta coloración un tanto verdosa, la de Anjou-Saumur en coloraciones rojizas, la de Touraine en coloraciones anaranjadas, y la de Haute-Loire, que son un poquito más chiquitas, pero son muy particulares. Ahorita vamos a ver por qué. Nótenlas. Si se topan con estas subregiones, estamos hablando del Valle de Loira, o el Valle du Loire. Ok. Vamos a empezar con la región de Muscadet. Aquí la cepa estrella, la fregona, la que se elabora principalmente, es una cepa blanca, conocida también como Muscadet, ¿sale? Región Muscadet, cepa Muscadet. También conocida como melón de Borgoña, que es hermana, es una uva muy similar a la uva Chardonnay. Uva Chardonnay. Pero no es exactamente la misma, es una especie tanto parecida, ¿no? Muy cercana a la Chardonnay, pero en este caso es la Muscadet, también conocida como melón de Borgoña. Un tip, algo que les va a ayudar muchísimo, porque les voy a estar preguntando mucho de las uvas en el examen, es que hagan un glosario de uvas. Ya en este momento, ¿vale? ¿Qué deben de saber? ¿Qué deben de saber ya de lo que hemos visto? Tienen que, bueno, solamente hemos visto ahorita Burdeos, ¿no? Van a anotar, pongan ahí mezcla bordelesa en alguna parte de dejen unas 3 páginas, más o menos, y van a poner ahí glosario de uvas para identificar las cualidades de uvas en particular, ¿no? Y van a colocar, por ejemplo, ahorita Muscadet. ¿Dónde se elabora la cepa Muscadet? En la región de Muscadet, principalmente, ¿en dónde? En el Valle del Loire. ¿Cómo se le conoce también? Como el melón de Borgoña, que es muy similar, es hermana de la Cabernet Sauvignon. Digo, de la Cabernet Sauvignon, de la Chardonnay. ¿Ok? Ya de la mesa bordelesa tienen que saber también datos importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué uvas se injertaron para obtener a la Cabernet Sauvignon? ¿Quién me dice, por favor? Se dio a partir del injerto de 2 uvas, la Cabernet Sauvignon. ¿Cuál y cuál? Ese es tema de viticultura. ¿Qué significa Sauvignon en español? Anótenlo de una vez en su glosario de uvas. Dustin Elizalde, a ver. Creo que fueron de las uvas. A ver, espérame. Tengo el apunte. De la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Correcto. La Cabernet Sauvignon se obtiene a partir de la Cabernet Franc y la uva blanca Sauvignon Blanc. La palabra Sauvignon quiere decir salvaje. ¿Sí? La uva Sauvignon Blanc es una uva salvaje, tal cual, ¿no? Es muy ruda, es ácida, tiene carácter, es muy potente en boca. Y la Cabernet Franc es como mucha elegancia y aromas muy interesantes, y es como la Cabernet Sauvignon, pues tiene las dos cosas, ¿no? O sea, tiene fortaleza, tiene potencia, pero a la vez tiene elegancia, tiene facultad de longevidad, tiene la tanicidad de la Cabernet Franc,
la acidez de la Sauvignon Blanc. Entonces, por eso es una uva muy importante, ¿no? En general en todo el mundo, porque en todas las regiones vitivinícolas se elabora Cabernet Sauvignon. En todo el mundo se elabora Cabernet Sauvignon. Pero es una región proveniente de Burdeos. Ya saben cómo se obtiene. Entonces, vayan, cada vez que damos una uva, agreguen los datos a su glosario de uvas, ¿sale? Dejen aparte directamente el tema de las puras uvas. Ok, ¿cómo son los vinos aquí en la región de Muscadet? Son vinos ligeros con buena acidez. La acidez, recuerden que es una de esas características que hacen que un vino sea apto para la longevidad. La acidez por sí sola es antioxidante. Entonces hace que aguanten ciertos vinos. Y en este caso, que son vinos blancos, podemos hablar de vinos que pueden ser con cierta oportunidad de guardarse algún tiempo. Los vinos blancos no tienen tanto chance de vivir como en el caso de los tintos, ¿no? Principalmente por ese tema de tanicidad, en el que se encuentra más en los vinos tintos que en los blancos. En los blancos es muy poca la tanicidad normalmente. Lo vamos a notar en las catas. Entonces, producen vinos ligeros con buena acidez. Vinos con apelación Muscadet son vinos sobre lías. ¿Qué significará ese tema de que sean sobre lías? ¿Qué significa? Sobre lías. Que en francés lo van a encontrar, como en este caso en la etiqueta que se encuentra al lado izquierdo, con la frase sur lit. Sur lit. Sobre lías. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué podemos esperar de un vino que está sobre lías? ¿Qué son las lías? ¿La levadura muerta? La levadura muerta, Abel, correcto. Porfa, levanten su manita para participar. Te agradezco mucho, Iván. Iván, que nos ibas a comentar seguramente lo mismo. Se refiere a las levaduras muertas. Cuando nos topamos que un vino se encuentre en contacto con sus lías, pues quiere decir que vamos a encontrar cierta calidad de aromas en el vino, ¿no? ¿Qué puede aportar una levadura? Pues va a aportar notas, por ejemplo, como la del pan, ¿sí? Vamos a encontrar notas a panadería, a masas de panadería directamente, aromas de fermentación directamente también, aromas, ¿cómo pueden ser en expresión? Al pan, pueden ser aromas torrefactos. ¿Qué son los aromas torrefactos? ¿Quién recuerda ese concepto de torrefacto? Y vayan anotando todo esto, lo que lo estoy mencionando. ¿Qué es un aroma torrefacto? Y ejemplos de aromas torrefactos. ¿No? Dustin, por favor. Creo que esos aromas eran los que se sentían como ahumados, ¿no? Esos son otros. Está cerca, pero esos son otros. Y tengo Ah, está cerquita, Dustin, pero muchas gracias, ahorita lo definimos vale. correctamente. También tengo la manita es Angélica. Por favor, Angie. ¿Eran aromas tostados como el de almendras o café? Perfecto. Aromas tostados van a ser aromas torrefactos. En el caso de los aromas ahumados, como los que se refiere Dustin, se trata de aromas empiromáticos. Empiromáticos, aromas ahumados. Torrefactos, estamos hablando de tueste. Ojo con el café, Angie, ojo con el café. Dependiendo del tueste, va a definirse si es torrefacto o es empiromático. El café puede tener un tostado ligero, en ese caso sería torrefacto. Pero si tiene un tostado intenso como el café para expreso, va a ser un aroma empiromático, ¿sale? Tiene más agudeza de humo. ¿Sí? Está más chamuscado, está más carbonizado, de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no está carbonizado, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esos tecnicismos directamente para referirnos a los aromas al momento que estemos realizando las catas. Torrefactos, aromas tostados como lo que nos menciona Angie, almendras tostadas, ajonjolí tostado, pan tostado. ¿Qué puede ser tostado? Avellanas, podría ser también amaranto, cosas tostaditas, ¿sí? Eso va a ser aromas torrefactos. Entonces, si tenemos un vino que está sobre lías, este tema de las levaduras muertas va a aportar todo ese tipo de aromas. ¿Qué tipo de aromas son estos aromas que estoy mencionando? ¿Primarios, secundarios o terciarios?
Abel, por favor. Si no mal recuerdo, eran los aromas terciarios. En este caso son secundarios. ¿Cómo vamos a definir de dónde provienen cada uno de estos aromas? ¿De dónde provienen los aromas primarios en el vino? Iván, por favor. Por ejemplo, podría ser floral, vegetal, frutal y mineral. Correcto, mineral no, pero frutal, floral, vegetal son ejemplos de aromas primarios. ¿Y de dónde los obtiene el vino? Dustin. Muchas gracias, Iván. Son propios de la variedad, ¿no? O sea, son propios directamente de la uva, de la especie que tengamos en particular. De ahí provienen los aromas primarios. ¿Qué tipo de familias olfativas? Aromas florales, aromas herbales, aromas frutales, aromas que se encuentren directamente en la naturaleza en un sentido fresco, que todavía se encuentre vivo, ¿ok? Aromas secundarios, ¿de dónde los obtiene el vino y ejemplos? Abel, por favor. Esos provienen de la fermentación. Esos provienen del proceso de vinificación, que puede ser la fermentación, puede ser un aporte directamente de aromas secundarios. ¿Familias olfativas de los aromas secundarios? Dustin Elizalde. Ahí me acuerdo que había dicho que eran estos aromas como derivados de la leche, ¿no? Los lácticos. Correcto, aromas lácteos. ¿Por qué? Sobre todo cuando los vinos llegan a tener fermentación maloláctica. ¿Qué es una fermentación maloláctica? ¿Es cuando se transforma el azúcar en el alcohol? No, esa es ¿No? fermentación alcohólica. Cuando estamos creando Sí, alcohol cierto. es cambiar el azúcar a alcohol. Anótelo, fermentación maloláctica. Cuando vamos a convertir los ácidos málicos en ácidos lácticos. Es como transformar el ácido agresivo que tiene, por ejemplo, la manzana verde, transformarla en un ácido mucho más amable como el del yogur natural. ¿Sale? Por eso aporta mucha calidad láctea en aromas. ¿Qué puede ser? A mantequilla, podría ser queso, crema, leche fresca, podría ser cualquier elemento lácteo, ¿no? Que se obtenga de la leche, porque se está transformando en un ácido láctico. Entonces denota esa calidad láctea. También aromas torrefactos se obtienen del proceso. Por ejemplo, las fermentaciones malolácticas se suelen hacer en barricas de roble, ¿sí? Entonces, eso le va a aportar también cierta calidad torrefacta, que era lo que estábamos hablando. Y que también esté en contacto sobre las vías, también le va a dar esta calidad de ¿qué? De panadería, masas de panadería y fermentación, ¿sale? Aromas terciarios. Aromas terciarios. ¿De dónde los obtiene el vino? Y familias olfativas. Yarin, por favor. Los terciarios son los que provienen, bueno, los que se quedan durante la crianza, ¿no? Correcto. Durante la maduración serían como la madera, el tabaco, frutos secos. Perfecto, perfecto. Frutos secos está un poquito más ligado a los secundarios, dependiendo de la calidad como vengan los frutos secos. Eso es algo subjetivo y es que nos va a tomar varias clases entenderlo, pero sí, ¿sale? Principalmente por crianza en madera, en barricas de roble, ¿sale? Estamos hablando de aromas terciarios que provienen de la madera, estamos hablando de aromas muy elegantes, aromas con cierto perfume que normalmente es más difícil obtenerlo en la uva. Hay uvas que tienen calidad terciaria por sí solas, ¿no? Como en el caso de la Nebbiolo, es una uva muy elegante, es una uva que expresa aromas especiados, aromas a tabaco, incluso a chocolate, sin necesidad de tener barrica. Ojo en esa parte, ¿sale? Si tenemos, por ejemplo, especias, en ese caso son aromas terciarios. Dependa de una barrica o no, pero suele ser más, ¿cómo se llama? Suele estar más presente en un vino que tiene barrica,
¿sale? Un vino que no lo tiene se va a dedicar más a expresar aromas primarios y si acaso secundarios. Solamente que la uva por sí sola denote cierta calidad muy elegante como lo que podría aportarle una madera, eso va a depender de la especie, ¿sale? Como la parte del Nebbiolo, la Zinfandel. La Zinfandel por sí sola también denota como si el vino tuviera barrica sin necesidad de tenerlo. Después lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sale? Entonces son aromas muy elegantes de madera. Aromas especias, clavo, canela, vainilla, ¿no? Que provienen de la naturaleza también, pero ya no están en un sentido fresco, ¿sale? Puede ser una madera en particular, caoba, roble, cedro, encino, la madera que sea. Aromas empiromáticos, ahora sí, aromas ahumados, tal vez directamente a cierto tipo de humo, a tabaco o aromas muy interesantes como en el caso del chocolate o el cuero, ¿sale? Entonces, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Me detuve para entender simplemente este tema de las lías, ¿sale? El que esté sobre lías le va a dar complejidad al vino, principalmente de calidad secundaria, aromas secundarios, temas de panadería, temas de frutos secos, ligeramente tostados. ¿Qué quiere decir eso? Aromas torrefactos. Esos tipos de aromas se valoran mucho porque le da otra experiencia al vino, le da complejidad. Estás abriendo la calidad placentera que te va a ofrecer el propio vino y que se va a ir expresando paulatinamente. La acidez que contiene directamente estos vinos, aparte de que les va a dar longevidad, va a hacer que se acompañen perfectamente con mariscos y sobre todo mariscos que ya tengan un cierto procedimiento. Piensen al momento de realizar el maridaje, una propuesta de maridaje, en platillos elaborados, ¿sale? En platillos elaborados si el vino es muy complejo. Si el vino es más simple, el vino es más, digamos, no tan complejo en este sentido, va a requerir alimentos más simples igual, ¿sale? Entonces tienen que empezar muchas cosas, complejidad, fortaleza y enlazar estas características para que resulte en una experiencia armoniosa. Por favor, ¿me podría regalar uno de ustedes, el primero que levante su mano, una propuesta de maridaje con un vino, apelación de origen muscadet, apelación muscadet controlé, con las características que ya vimos? ¿Qué propuesta de maridaje le podrían dar a este vino que vaya a estar sobre lías a partir de melón de Borgoña? Una propuesta de maridaje. A ver, chefs. Manuel Iván Luna, por favor. ¿Con qué maridaje? En este caso, una propuesta de maridaje podría ser, en este caso, la copa, ya que dependiendo del tipo de copa puede sacar ciertos aromas. Ok. Pero para maridaje me refiero a la combinación con un platillo. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Es que me está cortando la señal. De acuerdo. ¿Qué propuesta de maridaje, qué platillo tú elaborarías directamente para realizar el maridaje con uno de estos vinos que están sobre lías, que es muy parecida a la Chardonnay, que tienen buena acidez, que incluso ya vimos que la acidez le va a ayudar a acompañarse con mariscos? ¿Qué elaborarían? ¿Qué sería? Bueno, en este caso, un tipo de platillo tal vez sería, en este caso, una paella, tal vez, que es un platillo balanceado, igualmente tiene mariscos, con su defecto. Ya si te quieres ver algo más regional, algo más mexicano, pues tal vez un pescado a la talla. Un pescado a la talla, ok, de acuerdo. Goza con las características para poder hacer una armonía entre ambos, ¿no? La va a acompañar muy bien con la acidez. En este caso, la paella va a ser una excelente opción
por la cantidad de mariscos que puede llegar a tener, la parte del arroz, el tema de algunas elementos aromáticos, como en el caso del azafrán, que iría muy bien con este tema de los aromas que irían aportando el vino con las lías, ¿no? Y hacer una buen enlace entre ellos. Creo que sería una excelente opción. Y un pescado a la talla, ¿por qué no? Un tema un poquito del achiote, ¿no? Que le va un poquito de parte especiada, un ligero toque ahumado, y que iría muy bien también con la acidez que tendría un pescado a la talla. Sería una excelente opción y no estuvo nada complicado. Eros Emanuel, ¿qué propones de maridaje? Emanuel. Perdón, profe, es que creo pusieron sus participaciones en el chat. Perdón. Sí, Emanuel no puede prender el micrófono, ya se me había olvidado. Perdona, voy a leer tu participación. Primero tengo la de Aura, dice, no es un platillo, pero puede maridarse con un queso gorgonzola que puede ser untado en una tapa. Ok, estamos como en la parte láctea que le va a aportar también directamente las lías, ¿no? Este tema de levadura, sí, que iría perfectamente con una fermentación, con del queso gorgonzola, se escucha bueno, en una tapa con un poco me late que como un toque de dulzura, algo frutal, algo que le vaya directamente a esta tapa, acompañando al gorgonzola, como tal vez una mermelada de melocotón o de naranja, ¿no? Para ir acompañando también el tema de la acidez que tiene el propio vino. Me gusta la propuesta, Aura Elizabeth. Eros Emanuel, ¿podría ser un lomo al chocolate? Ok, muchas gracias, Emanuel. Ojo con el chocolate. El chocolate es uno de los elementos más difíciles de maridar. Para pensar en chocolate, si estás pensando en chocolate, tienes que, en el caso de un vino blanco, transformarlo para bajarle mucho la intensidad al chocolate. No es imposible, pero tienes que trabajar el chocolate. El chocolate es bien difícil de maridar. Luego después les voy a comentar algunos tips de maridaje. Dentro de las cosas más difíciles se encuentra ahí el jitomate crudo, las alcachofas, los espárragos, el chocolate, las vinagretas, la comida mexicana en lo general por las especias y lo picante, y algunas también como la tailandesa, como la hindú, ¿no? No es India, perdón, es comida india. Porque tienen gran potencia. Entonces, cuidar ese tema del chocolate. Sí podría ser, tal vez acercándote a un chocolate no tan intenso, como en el caso del chocolate blanco, ¿no? Hacer bajarle un poco de la intensidad de esta parte tánica que tiene propiamente el chocolate para que se adapte a la fortaleza que tiene un vino blanco, ¿sí? Porque estamos hablando como de un poco más de delicadeza. En ese sentido, para el chocolate, yo me inclinaría más por elementos bastante alcohólicos, tal vez con el caso de un vino tinto encabezado, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir enlazando. ¿Por qué? Porque si el chocolate tiene bastante intensidad y es un poquito más difícil de maridar por estas intensidades que tienen los propios elementos. Entonces, si tenemos vino, gracias a ti, si tenemos vino un poco más tranquilo, un poquito blanco, ¿no? Algo de acidez y un ligero punto de complejidad, vamos a acercarlo a elementos que tengan características similares. Si tenemos mucha fortaleza en el vino, mucho alcohol, mucha tanicidad, mucha acidez en exageración, mucha potencia en general, que también es algo muy bueno en el vino, vámonos a carnes rojas, a especias, a grasa, ¿no? A salsas bien condimentadas, bien estructurado el tema del maridaje, porque eso les va a ayudar un montonal a poder realizar ejercicios de maridaje, que lo vamos a estar utilizando mucho. Muchas gracias a los que participaron. Vamos a seguir con la clasificación de los vinos de Muscadet. Hay tanto Muscadet común y corriente, Muscadet Côte de Loire y Muscadet Serre-Emene. Que son pequeñas variaciones de los propios vinos, pero ya vimos que siguen siendo a partir de la cepa Melón de Borgoña o cepa Muscadet, en la misma región de Muscadet. A ver, ahí está. Aquí tenemos un vino, ¿no? En la etiqueta, en esta imagen, que se llama Château de Livernier. Es de la región Muscadet Serre-Emene,
de la apelación Muscadet Chef Main Contrôlé y está sobre Lías. Precisamente este tipo de vinos interesantes, blancos, con buena potencia de acidez, con complejidad, ¿no? Propia en sus aromas, que mientras más complejo también que sea un vino, también es más fácil de adaptarlo al maridaje, ¿no? Si el vino es muy potente, a fuerzas tiene que utilizar elementos potentes para combinarlo. Si el vino es muy simple, tienes que tomarlo o solito con alimentos muy simples igual, ¿no? Pequeños bocadillos, pequeñas propuestas que no sean tan complicadas en ese sentido. Ok, vámonos a la región de Anjou-Saumur. Aquí se producen vinos blancos, rosados y tintos. Los mejores tintos se van a hacer a partir de la uva Cabernet Sauvignon. Y dentro de los rosados, que son de los vinos importantes también aquí en la región de Anjou particularmente, se encuentra un tipo de vino denominado Rosé d'Anjou. ¿Cómo son los Rosé d'Anjou? Suelen ser vinos afrutados. Cuando me refiero a afrutado, quiere decir que tiene cierta calidad de dulzura, ligera dulzura, ¿sale? Sin llegar a ser dulce, ¿ok? Si me refiero a afrutado, me refiero a una ligera calidad de dulzura. Digamos que vamos a definir la dulzura en tecnicismo también en el vino, ¿no? Si estamos hablando de un vino muy seco, quiere decir que tiene una dulzura del 0 al 10 en 0, ¿no? Después nos podríamos topar con un vino seco, normal, ¿no? Que vaya a tener un toque ligero, muy ligero de dulzura, pero casi imperceptible, ¿no? Que nada más le va a ayudar a que se presenten los aromas frutales, no tanto en sabor dulce, sino para esta parte frutal de aroma, ¿sí? Que denota a veces mucho el aroma, y nos vamos a topar con vinos que denoten dulzura en aroma, pero en sabor nada, va a ser bien seco, ¿vale? Después los vinos abocados, que es una ligera dulzura que vaya, por ejemplo, como en el caso en un grado 3, del 0 al 10, ¿no? Vino abocado, muy ligeramente dulce. Después los vinos afrutados, como en el caso del Cabernet d'Anjou, que vaya a una dulzura como en el grado 5. Un semiseco, que vaya como en un grado 7. Y a los dulces van a ir como del 8.5 al 10. ¿Sale? Para calificar la dulzura, ahora que estemos catando vino. En este caso tenemos vinos afrutados, ¿sí? Que se denota sabor ligeramente dulce, nada demasiado fuerte en dulzura, pero que le ayuda mucho a incrementar la frutalidad. ¿Qué podrían maridar con un vino como un Rosé d'Anjou? Propuesta de maridaje para catar un Rosé d'Anjou. ¿Qué proponen, jóvenes, para maridar un Rosé d'Anjou afrutado? ¿No hay propuestas? A ver, ¿qué les parece? Una panacota con culí de frambuesa, ¿no? Un tanto frutal, un tanto lácteo. Va a tener acidez el vino, va a tener acidez la panacota por el queso, de queso mascarpone, ¿no? Rápido. ¿Sí? Un postre. Una ensalada tal vez con frutos rojos, que tenga ahí tal vez vinagreta de arándano y blueberry, ¿no? A ver, por acá Aura nos comparte. Podría ser con algún fruto rojo, por ejemplo fresas. Las fresas le van de maravilla. Resaltaría los sabores. Se estaría en ese caso como combinando, ¿no? Irían como de la mano porque tienen características muy similares. ¿Ok? ¿Puede ser algún pescado? Sí. Tratando de no hacer demasiado contraste tal vez entre la dulzura que tiene ligera el Rosé d'Anjou con la potencia en este caso como ferrosa que a veces tienen los pescados,
¿no? Que puede hacer algo como un contraste un tanto extraño. Entonces, tal vez podrías acompañarlo con con ciertas verduras, por ejemplo, que gocen con una calidad de dulzura, ¿no? Que podría ser un poco de apio, podría ser un poco de zanahoria, ¿no? Y hacerlo tal vez un empapelado con el pescado con estos elementos que le van a aportar al pescado un toque de dulzura y que vaya siendo una armonía entre ambos, ¿no? Dice, Emanuel, tengo una duda. ¿Qué es mejor, contraste o que se complementen? Híjole, es algo subjetivo. Es algo que va a depender de tu propio gusto, Emanuel. Por eso creo que en ese sentido es como importante reconocer los gustos de cada persona, sobre todo en este caso de los comensales. ¿Por qué? Porque un gusto se rompe en géneros y va a haber personas a las que les guste contrastes sumamente fuertes y a personas que requieran a fuerzas similitud. ¿Sale? El contraste yo siempre he creído que es algo padrísimo, pero como en un grado no muy, no abismalmente distinto, no abismalmente contrastante. ¿Sale? Creo que el contraste está padre, es como el contraste es parte de la belleza. Entonces, a mí me gusta jugar entre la armonía, ¿sí? Y meterle a veces toques de contraste, pero nada exagerado, para asegurar en este caso, para el maridaje, lo que me ha ayudado mucho y creo que ha sido asertivo hasta el día de hoy, ¿no? Que si va a ser contraste, buscar que el contraste no vaya a ser demasiado exagerado, al grado de que se vayan a tapar entre ellos, que la comida vaya a tapar el sabor del vino o el vino vaya a tapar el sabor de la comida por tanto contraste. ¿Sale? Entonces, si van a considerar el contraste, que es parte del maridaje también, a veces lo hace muy interesante y ayuda a realzar ciertas experiencias en boca, pues también puede ser peligroso. Entonces, la experimentación lo es todo, pero el contraste sí hay que mediarlo, ¿no? Así como con un poco más de respeto, ya que la armonía, pues no solamente siempre va a ser la similitud, ¿no? Lo van a notar en varios aspectos de su vida, lo van a notar en su vida cotidiana, en sus relaciones amorosas, cómo a veces vamos a requerir de cosas distintas, pero también vamos a requerir de cosas muy similares a nosotros, ¿ok? Hay como un dato, pero es un tema bien subjetivo que va a depender de persona a persona. Ok, no, gracias a ti, Emanuel. Entonces, José Danjou, de los rosados acá que se producen en Anjou Saumur, va a ser fácil como reconocer, ¿no? Los Cabernet d'Anjou se va a referir a vinos rosados más secos o con poco grado de dulzura, y los Rosé d'Anjou van a ser afrutados, ¿sale? Entonces, estamos hablando de vinos rosados en general, pero más secos en los Cabernet d'Anjou a partir de uva Cabernet, y los Rosé d'Anjou con un poco más de toque de dulzura, para saberlo interpretar de una manera simple. Como acá tenemos dos etiquetas, un Cabernet d'Anjou, que en este caso va a ser más seco, a diferencia del que se encuentra del lado del Barton Castier, Rosé d'Anjou a partir de uva Goyot y Cabernet Franc. ¿Sale? Por acá de los vinos, aparte del Rosé y el Cabernet d'Anjou, se elaboran otros como los Bonisseur y Carte de Chaume, que son vinos dulces naturales a partir de Botrytis cinerea. Bonisseur y Carte de Chaume. Nótanlo, vinos dulces naturales por Botrytis. Y los Cremant de Loire, ¿cómo será un Cremant de Loire entonces? ¿Qué tipo de vino es? Si yo les digo, ¿qué tipo de vino es un Cremant de Loire? ¿Qué me dicen? Lo acabamos de ver en Burdeos. Manuel Iván. En este caso que sería un vino dulce, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Tiene una peculiaridad anterior. Podría ser dulce o seco. Pero el que sea cremant, ¿qué quiere decir?
Guadalupe Abel. Que está elaborado por el método de Champenois o el tradicional. Por lo tanto, ¿qué tipo de vino es? Angie, a ver, termínanos de decir, Abel. ¿Es un vino espumoso? Es un vino espumoso, ¿sale? Ya quedamos que si estamos hablando de un cremant, es un vino espumoso a partir de método tradicional o método champenois, pero no es tan estricto como en el caso de un champán. Pero en este caso, si estamos hablando de un cremant de Loire, quiere decir un vino espumoso elaborado en la región del Valle del Loire. Ok, vámonos porque se nos acaba el tiempo y tenemos falta un chorro por ver. Vamos a la región de Touraine, en el Valle del Loire, con apelaciones muy importantes que son las que mayor producción tienen, las siguientes tres. La región tal cual de Touraine, que estamos hablando como de pueblos, ¿no? O subregiones directamente de la región de Valle del Loire. Touraine, la región de Vouvray y Bourgueil-en-Chinon. Chinon, no es Anchinon. Bourgueil-en-Chinon. ¿Sale? Si se encuentran con estas apelaciones, está hecho en el Valle del Loire. Y unos bien importantes, los del Alto Loira o el Haut Loire. Aquí se van a producir vinos blancos secos, denominados Fumé Blanc. Si nos topamos con un vino Fumé Blanc, quiere decir que está hecho a partir de la uva Sauvignon Blanc. Si es un Fumé Blanc, eso anótenlo en el glosario de las uvas, quiere decir que es a partir de la uva Sauvignon Blanc. Algunos vinos que son Fumé Blanc se encuentran, por ejemplo, el Polyfumé y los Sancerre. Si yo les pregunto cuál es la uva del Sancerre, ustedes me van a decir Sauvignon Blanc. O del Polyfumé, que también son Sauvignon Blanc, ¿y dónde se elaboran? En el Valle del Loire. ¿En qué subregión? En el Alto Loire, ¿no? En el Haut Loire, o al Alto Loira. ¿Va? Entonces ya vimos dónde se elabora la Sauvignon Blanc. Se elabora en Sauternes, en Burdeos, para hacer vinos botrytizados, vinos dulces naturales. Pero también en el Valle del Loire, en el Alto Loira, también se elaboran vinos a partir de Sauvignon Blanc, pero en este caso son secos. Para que ustedes vayan viendo qué se van a esperar de ese vino. Si es seco, no va a haber nada de dulzura, bastante acidez, bastante potencia. Recuerden que la uva Sauvignon, la palabra Sauvignon quiere decir salvaje. Estamos hablando de un vino con potencia, con oportunidad de guardarse cierto tiempo para que evolucione y se equilibre. Una propuesta de maridaje rápido para un Sancerre, tal vez. Ya estamos hablando de potencia, acidez, sequedad, intensidad, bastantes aromas. ¿Qué proponen para maridar con un Sancerre, por ejemplo? Iván. No sé, ¿podrían ser mariscos? Ok, vamos a irnos un poquito más específico. ¿Qué mariscos, qué método de elaboración y qué otros ingredientes incluirías? Mariscos, perfecto. ¿Qué más? No, pues hablando sobre un plato en específico, podría ser un tipo de langosta. Perfecto. Ya no me digas nada más, Iván. Okay. Una langosta. Bueno. Una langosta es una gran opción, por supuesto, ¿no? Bien, estamos hablando de un crustáceo, ¿no? La langosta por sí sola es deliciosa, con pocos elementos más, ¿no? Tal vez un toque de mantequilla con limón y tal vez un toquecito ligero de finas hierbas y ya, párale de contar. Perfecto, Iván, muchas gracias. Iría perfectamente también con la acidez y la sequedad que tiene en este caso el Sancerre. Dice Aura, hablando de mariscos, puede ser con una trucha y un lacto, que puede ser queso de cabra. Oh, sí, claro que sí. Acidez en el queso de cabra y lácteo, que va perfectamente con el vino blanco y acompañando
perfectamente un pescado, en este caso una trucha. Sí, me hace falta un elemento aromático nada más. Un elemento aromático, pescado, perdón. Le hace falta un toque herbal. Estragón, ¿no? Ya para complementar y que sea así ya una barbaridad en boca. Muchas gracias, Aura. Fabuloso, vamos a ir poco a poco adentrándonos en ese tiempo. Ya llegamos a otra región bien importante. Son 10 minutos. Tal vez me tarde un poquitito más de esos 10 minutitos, pero vamos a definir. Híjole, no, me va a tomar más de 10 minutos. Bueno, vámonos un poco rápido a ver hasta dónde nos llegamos, ¿va? Vamos a hablar de la región de Champagne. Esta es vital. Esta es famosa a nivel mundial, principalmente por la elaboración de vinos espumosos, que es la denominación de origen que se encuentra en esta región, en Champagne. Cuenta con un clima de tipo continental, con un suelo de tipo calcáreo. Hay bastante cal, lo que le va a dar calidad mineral a los vinos de Champagne. El suelo le va a proporcionar al Champagne esos aromas minerales que son bien interesantes. Son una maravilla en los vinos de Champagne, son de mis favoritos, por toda la experiencia que aportan, por tanta complejidad que tiene detrás, por la textura que le aporta tanto rugosa con la burbuja, pero a la vez fina por la finura de esas burbujas, ¿no? Dice, el 27 de julio de 1927 se otorga la denominación de origen a esta región. Estamos hablando de un producto con denominación de origen francés. Vale. Es importante hablar de este método, el método tradicional. Fue perfeccionado por el monje benedictino de la abadía de Hautevillers, el monje Pierre Perignon, que va a perfeccionar el método, pero no lo hace solito. Y para empezar, él no lo inventó solito, ¿no? Como que tuvo que estar indagando en varios asuntos. Más o menos les voy a platicar un poquito sobre el método tradicional. Estaba Pierre en su abadía, ¿no? Ha sido muy importante el vino para la religión. Pero él, más que perfeccionar el método tradicional, fue como el resultado de un accidente, del cual él lo que quería obtener era vino blanco con uvas tintas, ¿sí? Era lo que más tenía en enfoque. Entonces, pues ya estaba obteniendo vino con menor coloración, de uvas tintas, porque no iba a estar en contacto el mosto con los ollejos y no se iba a pintar tanto, ¿no? Así en pocas palabras. Bueno, pues resulta que al momento de embotellarlo, pues no se para la fermentación alcohólica, ¿sale? Continúa porque queda todavía azúcar en el mosto y quedan levaduras, ¿sí? Digamos que las levaduras continuaban vivas. Entonces, en botella iban a producir un poco más de alcohol y este tema del dióxido de carbono, que al crear cierta presión se ve inmerso en esta presión directamente en gas en el propio líquido, ¿sale? Entonces, para empezar, las botellas antes eran de muy mala calidad, ¿no? El vidrio no era como hoy en día lo conocemos, era muy frágil, no tenía la fortaleza para soportar cierta presión y se rompía con mucha facilidad. Entonces, notó que empezaban a explotar, ¿no? Las botellas de vino ahí en la abadía y, ok, vamos a probar el vino, ¿no? A ver qué tal. Y se topa con que tiene burbujas, y dice, chale, ¿no? Pues obviamente, pues no lo iba a tirar y así lo empezó a comercializar y que empieza a tener auge, que empieza a gustarle a la gente el vino espumoso y empieza también el indagar en, incluso viaja a algunas partes de España, donde ya estaban como también en esta parte así como descubriendo, como aprovechando la fermentación carbónica para hacer vino espumoso. Entonces, da el boom, ¿no? Directamente de los vinos espumosos porque la gente lo empieza a apreciar mucho, le gusta la textura. Hoy en día es algo que valoramos mucho, es algo que aporta en general a la experiencia con el vino, y aparte de que volatiliza mucho también los aromas y es una experiencia increíble, ¿no? Y bueno, ya, ¿no? Se hace vino espumoso, entonces se da cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va obteniendo la burbuja? Y hace vinos base, les empieza a agregar levaduras, les empieza a agregar azúcar y se da cuenta que con eso se van volviendo cada vez más espumosos. Entonces, pues va teniendo varias necesidades, a lo que él también va a aportar el uso de corcho en el vino.
¿Por qué? Para que no se perdiera el gas de las burbujas. Entonces, él aporta ese tema de cerrar las botellas de vino con corcho y que así no se escapara el gas del vino espumoso. Y viene siendo la señora Baf Nicole Ponsagdan quien continúa con este proceso de elaboración. ¿Habían escuchado sobre esa señora en algún momento? ¿Esa Baf Nicole Ponsagdan? No, profe. Ok, qué bueno que no, porque ya tenemos muy poco tiempo. Se las presento, también conocida como la viuda de Clicquot, Baf Nicole Ponsagdan. Ella termina de perfeccionar el método, incluyendo este tema del remouage. ¿Por qué? Porque recuerden que después de la fermentación carbónica queda en la botella este tema de las lías, las levaduras muertas. Entonces eran vinos turbios, ¿no? Que se denotaba así como con cositas, como con turbidez, como si le hubieran agregado leche por el tema de las lías. Entonces, la señora Baf Nicole Ponsagdan, que también se dedicó a la elaboración de vinos espumosos, viene implementando este tema de la limpieza, que es el remouage. El removido, ¿sí? Los vinos eran turbios y los pone en pupitres, que son estos muebles con agujeros, en el que van a meter la boca de la botella y durante cierta cantidad de días, ahí entre 21, 29, 30 días, los están dando medias vueltas, cuartos de vuelta y octavos de vuelta, una por día, y los van colocando cada vez en posición más vertical con la boca hacia abajo para que todas esas lías vayan aportándole aromas al vino. Pero si tú, por ejemplo, agarras una botella y la agitas con esas lías, vas a tapar todo con aromas secundarios. Todo va a ser aroma de levadura. Te vas a perder de la frutalidad, te vas a perder de la floralidad, te vas a perder de todo y nada vas a tener puro aroma a pan. ¿Sale? Entonces se dio cuenta de que este método paulatino del remouage o del removido de las lías era mejor hacerlo despacito para que sí se mezclaran, pero poquito, que le diera tantito carácter, ¿no? Y por eso se han vuelto unos vinazos y crea el degüelle, ¿no? El retirar estas lías del vino y que se encontrara el vino completamente limpio. También esa señora pues ve esta oportunidad de que la gente le gusta y los empieza a vender y para ello es de vital importancia que se reconozca el vino por lo que le pone etiqueta. Entonces le debemos a estos dos personajes tanto el implementar el corcho como tapa y el tema de las etiquetas del vino, que hoy en día pues son cosas bien importantes al momento de realizar un vino, ¿no? Que antes no lo llevaban. E inicia la exportación de los vinos de champán. ¿Ok? Hoy en día, pues ambas son marcas de gran prestigio de champán, como en el caso del champán Dom Perignon y el Bon Clicquot Ponsagdan, ¿sí? Deben a estos personajes, algunas de estas marcas que hoy en día lleva, ¿quién la lleva? Moët Hennessy, ¿no? Esta marca es una comercializadora de productos de gran prestigio ahí entre Louis Vuitton, estos perfumes carísimos, Paco Rabanne, un chorrísimo de marcas de lujo, ¿no? Que vienen representando estos champán muy, muy valorados en todo el mundo. Híjole, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ya les hablé de los antecedentes históricos. En la próxima clase, el día viernes, vamos a continuar con este método de champán. Y yo creo que ya terminamos de ver Francia en la próxima clase. No sé si tengan alguna duda ahorita. ¿No? No, creo que no. Creo que no, ¿no? Ahí vamos un poquito despacito. Yo sé que es un montonal, pero poco a poco, ¿no? Aquí en Francia es donde nace de lo más importante. Iván Liberos. Bueno, es que... ¿Iván? Que los dos nos llamos Iván. Ah, perdón, Iván. No, si quiere que primero mi compañero hable, no hay problema. Ok, qué corteses son. A ver, Manuel Iván.
Bueno, chef, una pregunta. En este caso, ¿qué días se harían las cartas? Las voy a destinar más a los días viernes, ¿vale? Pero primero necesito que todos tengan su kit. Recuerden que los que no lo han recogido de Campo Los Reyes tienen hasta mañana entre 11 y 11:30. Si van después de las 12, mejor ni vayan, no pierdan su tiempo porque se lo ¿va? Ya cuando todos tengan Campo Los Reyes, todos tengamos, yo ni siquiera los tengo, tengo que ir a recogerlos mañana. Pero hasta que todos tengamos el kit, como hasta la tercera o cuarta semana, en los viernes lo vamos a destinar y a partir de esa semana vamos a estar haciendo cata cada viernes, ¿no? Para que sea también, pues para que se desestresen y terminen bien su semana. ¿Les parece? Y algo importante. Si tienen por ahí en las catas algunos alimentos en su refrigerador que tengan un poco de pan, que tengan un poco de queso, un poco de ate, que tengan como un elemento como de cada sabor, ¿no? Algo salado, algo dulce, algo base, algo salino, un queso, un poco de carne, un poquito de jamón o lo que tengan, para ver cómo se desarrolla el tema del maridaje con cada vino, ¿sale? Vamos a hacer el ejercicio con lo que tengan en su refrigerador, con eso va a ser más que suficiente, ¿no? Y ya, ¿sale? Ahora sí, Iván Libreros. Bueno, profe, lo que pasa es que apenas es mi primera clase, entonces eso quería hablar con usted. Ok. Revisas las grabaciones, ya están en Blackboard, porque si ya hablamos de temas bien importantes, tienes que hacer un tremendo repaso de viticultura y enología. Tú eres de Campus Los Reyes, ya me acordé de ti. Eres el novio de Lizzy, ¿no? Ajá. Correcto. Hola, profe. Entonces, de hecho, hola. aquí también está mi compañera, Lizzy. Profe. ¿Dónde estás, Lizzy? Lo que pasa aquí con Yair es que tuve un problema porque igual yo acabo de entrar y para poder entrar a Blackboard no pude, entonces ya mandé mensaje, pero tomé aquí mi clase, nada más que me preocupa porque me acuerdo que usted no toma no ponemos como presente ni nada de eso, simplemente pues usted ve quién está conectado. Por eso dije, no voy a pensar que no me conecté. Qué bueno, Lizzy, para empezar, que estás en el curso. Y por favor, revisen las grabaciones porque ya hablamos de muchas cosas bien importantes y den un súper, mega, hiper repaso a todo lo que vimos en viticultura y enología. Porque todo lo estamos retomando, ya le estamos dando aplicación, de hecho, ¿va? Ok, vale. Está bien, profe. Perfecto, muchas gracias. Y entonces ahora sí ya los dejo. Cualquier cosa, si por ahí les surge algo que no se haya entendido, sin problema me mandan un correo, ¿no? Ya saben, ya tienen ahí mi dirección de correo electrónico y me redactan algo y por ahí lo estamos revisando. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos el día viernes y se portan muy bien. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao, cuídense mucho.